Hubo un tiempo en el que los mapas del mundo aún tenían zonas en blanco, espacios donde la tinta no se atrevía a afirmar nada, donde el silencio geográfico era casi un desafío lanzado al orgullo humano. Y en ese vacío helado, entre los océanos Atlántico y Pacífico, se escondía una promesa que obsesionaba a imperios enteros: el paso del noroeste, una ruta que de existir cambiaría para siempre el comercio, el poder y la forma en que Inglaterra se posicionaba frente al resto del mundo. No era solo una cuestión de exploración, era estrategia pura, casi una jugada de ajedrez global. Evitar el largo y peligroso rodeo por el sur de América o África significaba dominar los tiempos, los costes y, en definitiva, el flujo de riqueza entre continentes. Y para una potencia como Gran Bretaña, en pleno siglo XIX, aquello no era un capricho, era una necesidad envuelta en orgullo nacional. Pero había algo más, algo que no se escribía en los informes oficiales. Una mezcla de romanticismo y arrogancia que impregnaba cada decisión, porque el Ártico no era solo un lugar inhóspito, era un territorio simbólico, el último bastión de lo indómito, un escenario donde el ser humano podía demostrarse a sí mismo que no existía límite que no pudiera atravesar si llevaba consigo suficiente conocimiento, disciplina y fe en su propia superioridad. Las expediciones anteriores ya habían dejado cicatrices, barcos atrapados, hombres desaparecidos, rutas incompletas. Fragmentos de un puzzle que nunca terminaba de encajar, pero lejos de enfriar el impulso, aquello lo intensificaba como si cada fracaso fuera una provocación directa, una invitación a intentarlo de nuevo con más recursos, más planificación, más confianza. Y en medio de ese clima donde la presión política, la ambición económica y el orgullo colectivo se entrelazaban sin distinguirse, aparece la figura de Sir John Franklin, un marino con experiencia, sí, pero también con sombras en su historial ártico. Un hombre que no representaba tanto la perfección del explorador como la voluntad de seguir avanzando pese a todo. Elegido quizá no por ser el mejor, sino por ser el adecuado para encarnar ese impulso imparable de una nación que no concebía el fracaso como final, sino como antesala de la gloria. Y así, casi sin que nadie lo dijera en voz alta, se tejió una certeza peligrosa: la idea de que esta vez sería diferente, de que la tecnología, la organización y el conocimiento acumulado bastarían para doblegar un entorno que llevaba siglos recordándole al ser humano cuál era su verdadero lugar. Una convicción que en aquel momento no sonaba a error, sino a destino. Y entonces llega ese momento en que el ser humano, convencido de haber aprendido lo suficiente, decide que ya no va a enfrentarse al misterio, sino que va a dominarlo. Y ahí es donde toma forma la expedición, no como un intento más, sino como la respuesta definitiva. Casi como si todo lo anterior hubiera sido un simple ensayo para lo que estaba a punto de partir hacia el hielo. Los dos barcos elegidos, el HMS Airbus y el HMS Terror, no eran simples naves de madera lanzadas a la incertidumbre. Eran estructuras reforzadas, preparadas para resistir la presión del hielo. Auténticas fortalezas flotantes adaptadas para un entorno que ya había destrozado a otros antes que a ellas. Y por primera vez no dependían únicamente del viento. Incorporaban motores auxiliares de vapor, un detalle que en aquella época
rozaba lo revolucionario y transmitía una sensación de control que hasta entonces no había existido. En su interior, la vida estaba pensada para soportar lo insoportable con sistemas de calefacción que prometía convertir el infierno blanco en un espacio habitable, con camarotes organizados, con orden, con disciplina, con esa mentalidad británica que creía que el caos exterior podía mantenerse a raya si el interior permanecía firme, casi como si el hielo no pudiera atravesar la estructura moral de quienes navegaban dentro. Y luego estaban las provisiones. Años enteros de alimentos en conserva, miles de latas selladas que representaban la victoria de la industria sobre la escasez, la posibilidad de sobrevivir sin depender del entorno, sin cazar, sin adaptarse, llevando consigo un mundo artificial dentro del otro completamente hostil. Una idea brillante en apariencia porque eliminaba la incertidumbre, aunque también, sin saberlo, introducía una fragilidad silenciosa que nadie en ese momento era capaz de ver. La tripulación, por su parte, no era un grupo improvisado. Eran hombres curtidos, marinos experimentados, acostumbrados a obedecer, a resistir, a mantenerse firmes incluso cuando la lógica pedía rendirse. Hombres que no cuestionaban el objetivo porque el objetivo ya estaba definido antes de zarpar. Y en ese sentido, no viajaban solo con herramientas y conocimiento, viajaban con una certeza, la de que estaban participando en algo que iba a ser recordado, algo que no podía fallar. Y ahí está la clave de todo. No era solo una expedición bien preparada, era una expedición que creía haber eliminado el error, que pensaba haber previsto cada variable, cada obstáculo, cada posible giro del destino. Y en esa confianza absoluta, casi invisible, se estaba gestando ya el verdadero problema, porque cuando el ser humano deja de contemplar la posibilidad de lo inesperado, es cuando realmente empieza a caminar hacia él sin darse cuenta. Escuchas Los misterios de la historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de la expedición perdida de Franklin. Una vez que todo está dispuesto, que los barcos están listos y que la convicción es total, llega ese instante silencioso en el que una expedición deja de ser un proyecto y se convierte en un viaje sin retorno, porque zarpar no es solo partir, es cortar el último hilo con el mundo conocido, y eso es exactamente lo que ocurre en 1845. Cuando las naves se adentran en las aguas frías del norte con una calma casi engañosa, como si el océano, por un momento, decidiera no mostrar todavía su verdadera naturaleza. Los primeros tramos del recorrido transcurren sin sobresaltos, lo que refuerza aún más esa sensación de control, de que todo encaja, de que esta vez sí, que la planificación está funcionando, que el Ártico no es ese enemigo imprevisible que había sido para otros, sino un territorio que empieza a ceder ante la determinación humana. Y esa tranquilidad inicial no es un detalle menor, porque es precisamente lo que termina de consolidar la idea de que el éxito no solo es posible, sino inevitable. El último contacto con el mundo exterior se produce de forma casi rutinaria, sin dramatismo, sin señales de alarma,
cuando varios balleneros avistan los barcos en la bahía de Baffin, observándolos avanzar con firmeza entre los cielos, como dos figuras decididas que se pierden poco a poco en un paisaje que parece absorberlo todo. Y en ese momento nadie lo sabe, pero esa escena cotidiana se convertirá después en la última imagen viva de la expedición. A partir de ahí no hay tormentas registradas, no hay llamadas de auxilio, ni relatos intermedios, solo un corte limpio, absoluto, como si alguien hubiera apagado una voz que hasta ese instante había hablado con normalidad, y ese silencio no es un vacío cualquiera, es un silencio que pesa porque no ofrece pistas. No permite imaginar un desenlace concreto, ni deja margen para entender qué ocurrió en el momento en que todo empezó a torcerse. Y mientras, en el hielo, la historia ya había cambiado sin que nadie lo supiera. En Inglaterra aún se respiraba confianza porque la ausencia de noticias no se interpretaba como una señal de peligro, sino como parte del plan, como una consecuencia lógica de adentrarse en un territorio donde el tiempo no funcionaba igual, donde los años podían pasar sin contacto y aún así todo podía estar bajo control. Ahí se produce esa desconexión inquietante, dos realidades avanzando en paralelo sin tocarse. Una donde la expedición sigue siendo símbolo de éxito en construcción, y otra completamente aislada, donde lo desconocido ya ha empezado a imponerse sin hacer ruido, sin anunciarse, sin dar oportunidad a nadie de prepararse para lo que venía después. Y mientras el hielo iba cerrando su puño en un lugar donde nadie podía ver lo que estaba ocurriendo, en Inglaterra el tiempo seguía avanzando con una normalidad que poco a poco empezó a volverse incómoda, porque al principio la ausencia de noticias no preocupaba, formaba parte de lo esperado, de ese margen que toda gran expedición debía tener cuando se adentraba en lo desconocido. Pero hay un momento en el que la espera deja de ser lógica y empieza a transformarse en una pregunta que nadie quiere formular en voz alta. Pasaban los meses, luego los años, y lo que al principio era confianza se convierte en inquietud. Una inquietud que no estalla de golpe, sino que se filtra lentamente en la sociedad, en los despachos, en los círculos navales, como una sombra que va creciendo sin forma definida, porque no hay un hecho concreto al que aferrarse, no hay un mensaje alarmante, no hay un desastre confirmado, solo un silencio que ya no encaja con la narrativa de éxito que se había construido. Es ahí donde la percepción cambia, donde la expedición deja de ser una empresa gloriosa en curso y empieza a percibirse como algo suspendido en el tiempo, atrapado en un punto intermedio entre el triunfo y la tragedia. Y ese limbo es casi más perturbador que cualquier noticia negativa, porque obliga a imaginar escenarios sin tener pruebas, a rellenar el vacío con suposiciones que nadie puede verificar. La presión comienza a tomar forma, primero de manera discreta, luego con más fuerza, impulsada tanto por el orgullo nacional como por la preocupación real. Y en ese contexto emerge con una determinación que atraviesa lo político y lo emocional la figura de Lady Franklin, que no acepta el olvido, que no se resigna a que la expedición se diluya en el hielo sin respuesta, y su insistencia actúa como un motor que obliga al gobierno a moverse, a reaccionar, a convertir la incertidumbre en acción.
Así se pasa de la espera a la búsqueda. Pero ese paso no es inmediato ni sencillo, porque implica reconocer algo que hasta ese momento se había evitado. Que quizá, solo quizá, aquello que se había concebido como una misión perfecta había entrado en un territorio donde la perfección no significaba nada, y que lo que había salido hacia el norte con la promesa de la gloria podía haberse perdido en un lugar donde ni la tecnología ni la disciplina podían garantizar el regreso. Cuando la incertidumbre ya no se puede sostener más, cuando el silencio empieza a doler más que cualquier noticia, el Imperio Británico hace lo único que puede hacer para no admitir que ha perdido el control. Salir a buscar, pero no con una sola expedición, sino con muchas, casi de forma obsesiva, como si enviar barcos al norte pudiera rellenar ese vacío que crecía con cada año que pasaba sin respuestas. Comienza así una de las mayores operaciones de búsqueda de la historia de la exploración, con rutas trazadas sobre mapas incompletos, con hipótesis construidas a partir de suposiciones, con hombres que parten no hacia lo desconocido, sino hacia lo desaparecido, que es aún más inquietante porque no buscan descubrir un lugar nuevo, sino encontrar las huellas de algo que ya debería haber regresado. Los barcos avanzan entre canales helados, bordean islas, inspeccionan costas desoladas y poco a poco empiezan a aparecer señales, pequeñas, fragmentadas, casi insignificantes por separado. Restos de campamentos, objetos abandonados, latas, utensilios, piezas sueltas de una historia que no se deja reconstruir fácilmente, como si alguien hubiera intentado dejar un rastro, pero el propio entorno lo hubiera ido borrando con paciencia. Y entonces surge un elemento que cambia por completo la dirección de la búsqueda. Algo que no encaja con la mentalidad europea de la época, pero que resulta imposible ignorar. Los testimonios inuit, relatos transmitidos por quienes sí conocían ese territorio, quienes no lo veían como un enemigo a conquistar, sino como un entorno con el que convivir. Y esos relatos hablaban de hombres blancos agotados, desorientados, avanzando sobre el hielo como si ya no supieran hacia dónde ir. Hablan de cuerpos encontrados lejos de los barcos, de grupos que se iban reduciendo, de intentos fallidos de supervivencia en un entorno que no perdona la falta de adaptación. Y aunque estos testimonios eran valiosos, no fueron aceptados de inmediato, porque implicaban algo difícil de asumir. Que la clave para entender lo ocurrido no estaba en la tecnología ni en los mapas, sino en una forma de vida que la expedición nunca llegó a comprender. Ahí se produce un choque silencioso pero profundo entre dos formas de entender el mundo, la del explorador que pretende dominar el entorno y la del habitante que ha aprendido a integrarse en él. Y mientras ese conflicto se resolvía lentamente en la mente de quienes buscaban respuestas, las piezas del misterio seguían apareciendo, sin orden, sin coherencia aparente, como si el Ártico estuviera dispuesto a contar lo ocurrido, pero solo a fragmentos, nunca de una sola vez. Y entre todos esos fragmentos dispersos, entre objetos sin contexto y relatos que parecían incompletos, hay un momento en el que, por fin, el silencio deja de ser absoluto,
no porque la historia se aclare del todo, sino porque aparece una voz directa, breve, casi asfixiada, escrita en un papel que había permanecido oculto durante años, esperando a ser encontrado en un lugar donde el tiempo no avanza como lo hace en el resto del mundo. Ese hallazgo se produce en 1859, en un punto remoto de la isla del Rey Guillermo, cuando una expedición de búsqueda encuentra un pequeño cilindro metálico con un mensaje en su interior, una nota oficial dejada por la propia tripulación, y lo que contiene no es un relato detallado ni una explicación completa. Es algo mucho más inquietante porque confirma lo esencial, pero deja abiertas todas las preguntas importantes. En esas líneas se revela que Sir John Franklin había muerto en 1847, apenas 2 años después de la partida. Una noticia que por sí sola ya desmonta la imagen de control que se había mantenido durante tanto tiempo. Pero lo realmente impactante no es solo esa muerte, sino lo que viene después. La constatación de que los barcos llevaban atrapados en el hielo durante años, sin posibilidad de avanzar, convertidos en prisiones inmóviles en medio de un paisaje que no ofrece alternativas. Y entonces aparece la decisión que lo cambia todo, escrita con la frialdad de quien ya no tiene margen para la duda. En 1848, los hombres que quedaban con vida abandonan las naves, dejan atrás aquello que había sido su refugio, su seguridad, su último vínculo con la civilización, y deciden avanzar a pie hacia el sur, arrastrando consigo lo que pueden, como si aún existiera una salida en un lugar que ya había demostrado no tenerla. No hay dramatismo en la nota, no hay descripciones del sufrimiento, ni hay confesiones, solo datos, fechas, nombres, como si incluso en ese punto extremo la disciplina se mantuviera intacta, pero precisamente por eso el mensaje resulta tan perturbador, porque dice lo justo para entender que la situación era crítica y calla todo lo que realmente nos gustaría saber. Ese pequeño documento no resuelve el misterio, lo redefine, porque convierte la desaparición en algo tangible, en una cadena de decisiones reales tomadas por hombres reales, y al mismo tiempo deja claro que lo que ocurrió después, lo verdaderamente duro, lo verdaderamente humano, ya no quedó escrito en ningún sitio. Y a partir de ese instante, cuando los barcos dejan de ser refugio y se convierten en algo inútil, anclado en el hielo, comienza una etapa que ya no pertenece a la exploración, pertenece a la supervivencia en su forma más cruda, donde todo lo aprendido deja de servir si no se adapta al presente. Y esos hombres, formados para navegar, para obedecer, para resistir en cubierta, se ven de pronto caminando sobre un mundo que no admite errores, arrastrando botes sobre una superficie blanca que no ofrece referencias, ni caminos, ni promesas. Ya no hay rumbo claro, solo una dirección elegida con la esperanza de encontrar algo que no se ve, avanzando hacia el sur como si el sur fuera una idea más que un destino real, cargando con equipos que en otro contexto habrían sido esenciales, pero que allí se transforman en peso, en desgaste, en energía que se pierde en cada paso, porque cada metro recorrido
exige un esfuerzo desproporcionado y el cuerpo empieza a cobrar una factura que no se puede pagar indefinidamente. El frío no es solo una sensación, es una presencia constante que invade todo, que ralentiza los movimientos, que agota sin necesidad de acción. Convierte cada descanso en un riesgo, porque detenerse demasiado tiempo significa acercarse peligrosamente al límite. Y en ese entorno el cansancio no es solo físico, es mental. Es la pérdida progresiva de claridad, de juicio, de esa capacidad de tomar decisiones que en condiciones normales habría marcado la diferencia. El hambre empieza a imponerse sin necesidad de dramatismo, porque no llega de golpe, se instala poco a poco, reduciendo la fuerza, debilitando el cuerpo, haciendo que cada jornada sea más difícil que la anterior, mientras las reservas disminuyen y la realidad se impone con una lógica implacable. Una lógica que no negocia, que no entiende de jerarquías ni de disciplina, solo de supervivencia inmediata. Y junto al desgaste aparece algo aún más sutil, pero igual de devastador: la enfermedad, el deterioro interno que no siempre se ve, que mina desde dentro, que altera el comportamiento, que reduce la capacidad de reacción, que convierte a hombres preparados en figuras cada vez más frágiles, atrapadas en un proceso del que no hay marcha atrás, donde cada decisión se toma con menos recursos que la anterior. El grupo inevitablemente empieza a fragmentarse, no necesariamente por elección, sino por pura consecuencia de la situación, porque no todos pueden mantener el ritmo, no todos pueden seguir avanzando al mismo paso, y esa diferencia en un entorno así es definitiva. Es la línea que separa al que continúa del que se queda atrás, sin necesidad de palabras, sin necesidad de explicaciones. Y mientras avanzan, si es que avanzar es la palabra correcta, lo hacen dentro de un escenario que no cambia, un paisaje que no ofrece señales de progreso, donde cada día parece igual al anterior, donde la esperanza no se alimenta de resultados, sino de la necesidad de seguir moviéndose, aunque no haya certeza de que ese movimiento conduzca a algún lugar. Ahí ya no hay expedición, ya no hay misión, solo hombres enfrentados a un límite que no se puede negociar, caminando sobre una superficie que no deja huellas duraderas, como si incluso el propio entorno estuviera borrando su paso antes de que alguien pudiera encontrarlo. Es en ese punto cuando ya no queda nada que sostenga la imagen de orden, disciplina o control. Aparece una realidad que durante mucho tiempo se intentó mantener fuera del relato, no porque no existiera, sino porque resultaba insoportable para la mentalidad de la época. Una verdad que no encajaba con la idea del explorador británico, firme, digno hasta el final, dueño de sí mismo incluso en la derrota. Los testimonios inuit, recogidos por distintas expediciones de búsqueda, empiezan a coincidir en algo que nadie en Europa quería escuchar del todo. Hablan de hombres que ya no caminaban como una unidad, de cuerpos debilitados, de miradas perdidas, de comportamientos que no respondían a la lógica de quien aún conserva el control. Relatos que describen no solo el agotamiento físico, sino una transformación más profunda, una ruptura interna provocada por la necesidad llevada al límite. Y cuando aparecen los restos,
huesos encontrados en distintos puntos del trayecto, dispersos, sin orden, sin sepultura formal, lo que ya de por sí hablaba de una situación desesperada. Pero lo verdaderamente perturbador no es sólo su localización, sino las marcas que algunos de ellos presentan. Cortes precisos, fracturas intencionadas, señales que no pertenecen al desgaste natural ni al paso del tiempo, sino a la intervención humana. No se trata de interpretar, se trata de observar. Y lo que se observa es claro, aunque incómodo, porque indica que en algún momento, cuando todo lo demás había fallado, cuando el entorno había reducido a aquellos hombres a su estado más vulnerable, se cruzó una línea que en circunstancias normales sería impensable. Una decisión que no nace de la elección, sino de la ausencia total de alternativas. Durante décadas, esta posibilidad fue suavizada, ignorada o directamente rechazada. No por falta de evidencias, sino por lo que implica aceptar, porque reconocerlo significaba desmontar la imagen idealizada del explorador, sustituir la épica por una verdad mucho más cruda, más humana, donde la supervivencia no siempre se ajusta a los códigos morales que se defienden en tierra firme. Y sin embargo, cuanto más se han estudiado esos restos, cuanto más se ha profundizado en el análisis, más difícil resulta negar lo que ocurrió, no como un acto aislado o monstruoso, sino como una consecuencia extrema de una situación que había llevado al ser humano al borde de lo posible, donde las normas dejan de ser guías y se convierten en recuerdos lejanos. Ahí no hay juicio, no hay condena, solo una constatación silenciosa de hasta dónde puede llegar alguien cuando todo lo demás ha desaparecido, cuando el hambre, el frío y la desesperación se combinan en un escenario que no ofrece salida. Y en ese punto, la historia deja de ser un relato de exploración para convertirse en un espejo incómodo, uno que muestra no lo que queremos ser, sino lo que podemos llegar a ser cuando el mundo que conocemos se rompe por completo. Aun con todo lo encontrado, con restos, con testimonios, con ese mensaje que rompe el silencio sin llegar a explicarlo todo, hay algo que permanece intacto, algo que ni el tiempo ni la tecnología han conseguido desentrañar por completo. Las preguntas que siguen flotando alrededor de la expedición, como si el propio Ártico se negara a entregar la historia completa de una sola vez. Porque saber que quedaron atrapados no explica por qué no lograron liberarse. ¿En qué momento exacto la situación pasó de controlada a irreversible? ¿Qué decisiones se tomaron mientras el hielo cerraba lentamente cualquier posibilidad de movimiento? Si hubo un instante claro de ya no hay vuelta atrás, o si por el contrario fue un proceso lento, casi imperceptible, en el que cada día parecía manejable hasta que dejó de ser. Tampoco queda del todo claro el papel del liderazgo en ese descenso progresivo, no en términos de culpa, sino de capacidad de adaptación. Porque dirigir hombres en cubierta no es lo mismo que hacerlo en un entorno que exige romper las reglas conocidas. Y ahí surge la duda. Si la estructura rígida que los había llevado hasta allí fue en algún momento un obstáculo para sobrevivir en lugar de una ayuda.
Y luego está esa variable silenciosa que no se ve a simple vista, pero que pudo influir de forma decisiva. La calidad de las provisiones, esas conservas que representaban seguridad y que con el tiempo pudieron convertirse en un enemigo interno, debilitando a la tripulación sin que nadie fuera plenamente consciente de ello, alterando el juicio, reduciendo la resistencia, acelerando un deterioro que desde fuera parecía incomprensible. A todo esto se suma una cuestión aún más profunda: la relación con el entorno, porque mientras los testimonios inuit mostraban una forma de vida adaptada al hielo, la expedición avanzaba con una mentalidad importada, con soluciones diseñadas para otro mundo. Y ahí queda la incógnita de hasta qué punto esa falta de integración con el medio marcó la diferencia entre resistir o colapsar. No hay una única causa, no hay un momento concreto al que señalar y decir: aquí empezó todo. Lo que hay es una suma de factores que se entrelazan, decisiones que en otro contexto habrían sido correctas, pero que allí, en ese escenario extremo, dejaron de funcionar como se esperaba, creando una cadena de consecuencias que, una vez iniciada, ya no pudo detenerse. Y esa es quizá la parte más inquietante de toda la historia, que no hay un error evidente que tranquilice, no hay una explicación simple que cierre el relato, porque lo que ocurrió no responde a una única falla, sino a un conjunto de circunstancias que, alineadas de una forma muy concreta, transformaron una expedición diseñada para triunfar en un ejemplo de lo frágil que puede ser cualquier plan cuando se enfrenta a un entorno que no entiende de previsiones. Y sin embargo, cuando parecía que todo lo que podía saberse ya había sido dicho, cuando la historia había quedado fijada en ese mosaico incompleto de huesos, relatos y una nota escueta, el tiempo, que en el Ártico no destruye sino que conserva, guardaba todavía una última capa esperando a ser descubierta, no para cerrar el misterio, sino para devolverlo a la vida con una claridad inesperada. Durante más de un siglo, los barcos permanecieron ocultos bajo las aguas heladas, intactos en su silencio, como si siguieran esperando a una tripulación que nunca regresó. Y fue necesario que la tecnología moderna se adentrara en ese mismo territorio para encontrarlos. No por casualidad, sino siguiendo pistas que durante décadas habían sido consideradas secundarias, incluidos los propios relatos inuit, que en su momento fueron puestos en duda. En 2014 aparece el primero, el HMS Erebus, localizado en un estado que desafía cualquier expectativa, conservado por el frío, detenido en el tiempo, como una cápsula que no se ha abierto en más de 100 años. Y lo que muestra no es destrucción caótica, sino una calma inquietante, una sensación de abandono repentino más que de colapso violento. 2 años después, en 2016, emerge el segundo, el HMS Terror, aún mejor preservado, por interiores prácticamente intactos, con objetos en su lugar, con espacios que parecen haber sido dejados de un día para otro, como si quienes estaban allí hubieran salido con la idea de volver, sin imaginar que ese gesto marcaría el final definitivo. Estos hallazgos no aportan respuestas simples. No hay una escena final clara esperando a ser interpretada, pero sí cambian la forma en que se entiende lo ocurrido, porque permiten ver el contexto físico en el que se tomaron
aquellas decisiones. Permiten sentir la quietud de esos espacios, la ausencia de lucha en su interior, lo que sugiere que el verdadero drama no se desarrolló dentro de los barcos, sino fuera de ellos. Y ahí es donde la historia da un giro sutil, pero profundo, porque lo que se encuentra no contradice lo que ya se sabía, pero tampoco lo completa del todo. Más bien amplía el misterio, lo hace más tangible, más cercano, más humano. Porque de pronto ya no hablamos solo de relatos indirectos o de restos dispersos. Hablamos de lugares reales, de estructuras que estuvieron habitadas, de escenarios que conservan una parte de esa historia que aún no ha sido completamente contada. Así, lo que debía ser el cierre definitivo se convierte en una nueva apertura, una puerta que invita a seguir preguntando, a reinterpretar lo que ya se creía entendido y a aceptar que, incluso con toda la tecnología actual, hay historias que no se dejan reconstruir por completo, no porque falten pruebas, sino porque lo esencial, lo que ocurrió en la mente y en el corazón de aquellos hombres, nunca quedó registrado en ningún sitio. Y cuando todo encaja hasta donde puede encajar, cuando ya no quedan más piezas que colocar sin forzarlas, lo que permanece no es solo la historia de una expedición perdida, es algo más profundo, casi incómodo, porque lo que ocurrió allí no se queda en el pasado, sigue proyectándose como una advertencia silenciosa sobre la forma en que el ser humano se enfrenta a lo desconocido. Durante mucho tiempo, esta historia se ha contado como un fracaso, como un error, como una tragedia aislada en un entorno extremo, pero en realidad es el reflejo de una mentalidad muy concreta, una forma de entender el mundo donde la preparación, la tecnología y la disciplina se consideran suficientes para dominar cualquier escenario, incluso aquellos que no han sido comprendidos del todo. Lo que queda de aquella expedición no son solo barcos hundidos o restos dispersos. Es la evidencia de que hay límites que no se negocian, que no se superan por insistencia ni por convicción, que requieren algo más que planificación, algo que no estaba presente en aquel viaje. La capacidad de escuchar el entorno, de adaptarse a él en lugar de imponerle una lógica externa. Porque no faltaban recursos, no faltaba organización, ni tampoco experiencia naval. Lo que faltaba era una lectura real de ese mundo helado, una comprensión de que allí las reglas no las dicta quien llega, sino quien ya ha aprendido a sobrevivir en él. Y esa diferencia, tan sutil en apariencia, es la que separa la resistencia de la desaparición. La historia deja también otra huella, menos visible pero igual de potente, la de la fragilidad del ser humano cuando se rompe el contexto que le sostiene, cuando todo aquello en lo que se apoya deja de funcionar y entonces lo que queda no es el uniforme, ni el rango, ni la preparación. Es la persona enfrentada a sus propios límites, a decisiones que en otro entorno nunca habría tenido que considerar. Y quizá por eso esta expedición sigue resonando, porque no es solo un relato de exploración, es un recordatorio de que el progreso, cuando se apoya únicamente en la idea de control, puede volverse ciego, puede ignorar señales que no encajan en su lógica, puede avanzar convencido de que todo está previsto, hasta que descubre, demasiado tarde,
que lo esencial no se puede prever. No es una historia cerrada, no tiene un final limpio, pero deja algo muy claro. No todo se conquista, y hay territorios que no se rinden, no porque sean invencibles, sino porque exigen algo distinto a lo que estamos acostumbrados a ofrecer. Después de todo lo que hemos recorrido, después de reconstruir lo que se puede reconstruir y de aceptar lo que nunca sabremos con certeza, lo que queda no es solo una historia, es una sensación difícil de quitarse de encima. Porque no estamos hablando de un accidente puntual ni de un error evidente. Estamos hablando de algo mucho más sutil, mucho más cercano. Aquellos hombres partieron convencidos de que estaban preparados para todo, de que habían previsto cada detalle, de que el conocimiento acumulado durante años era suficiente para atravesar cualquier obstáculo. Y sin embargo fue precisamente esa convicción la que los dejó sin margen cuando el mundo dejó de comportarse como esperaban, cuando la realidad no encajó en el plan. No murieron en un instante, no hubo un único momento que lo explicara todo. Fue un proceso lento, casi invisible al principio, en el que cada decisión tenía sentido dentro de su lógica, pero que encadenada con la siguiente iba cerrando posibilidades sin que nadie pudiera verlo del todo, como si caminaran hacia un punto del que ya no se podía regresar sin darse cuenta de que lo estaban haciendo. Y quizá ahí está la clave que sigue resonando hoy. No en el hielo, no en los barcos, ni en los restos encontrados, sino en esa idea de control que todos, en mayor o menor medida, necesitamos sentir. Esa confianza en que si hacemos las cosas bien, el resultado será el esperado, como si el mundo funcionara siempre bajo reglas claras. Pero hay lugares, situaciones, momentos en los que esas reglas dejan de aplicarse, en los que la realidad no responde a lo previsto, y es ahí donde se revela algo que incomoda, algo que cuesta aceptar, porque desmonta la seguridad en la que nos apoyamos, que no todo depende de lo preparados que estemos, que hay factores que no se pueden anticipar, límites que no se ven hasta que ya se han cruzado. La expedición no desaparece solo en el Ártico, desaparece también en esa frontera invisible entre lo que creemos controlar y lo que realmente está fuera de nuestro alcance. Y por eso sigue atrapando, porque no habla solo de ellos, habla de todos nosotros, de esa necesidad constante de avanzar, de descubrir, de dominar, incluso cuando no entendemos del todo el terreno que estamos pisando. Y la pregunta que queda flotando sin respuesta definitiva no es qué ocurrió exactamente allí, sino algo más inquietante. ¿Cuánto de esa misma certeza, de esa misma confianza en tenerlo todo bajo control, sigue siendo hoy nuestras propias decisiones sin que seamos plenamente conscientes de ello? Llegamos al final de este viaje, entre los ecos del pasado, ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia se asoma algo más, algo que no se mide con fechas, ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió,
sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.